Buenas noches. En este momento vamos a meditar un poco en la palabra de Dios y vamos a hablar de Jesucristo y sus milagros. Vamos a recordarnos entonces de una historia muy conocida en el libro de San Mateo, capítulo número 8, versículo número 1. Dice la palabra de Dios así: Cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. En esto se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Damos gracias a Dios por su palabra. Y miramos esta historia en el contexto, como dice la Biblia que Jesús descendió. Y cuando Él desciende, cuando Jesús viene en el camino descendiendo, se le acerca un hombre pidiendo misericordia, pero este hombre no era cualquier hombre, era un hombre que tenía lepra, una enfermedad incurable, una enfermedad que no podía ser curada con ningún alimento de medicamento o con ninguna persona en ese momento. La lepra, una enfermedad que estaba carcomiendo el cuerpo de este ser humano y que ya no tenía esperanza sino la muerte. Pero alguien de pronto le pudo compartir o decir que había alguien llamado Jesús de Nazaret que tenía un poder grande de Dios y que sanaba a los enfermos, que sanaba al ciego, que sanaba a los leprosos, que resucitaba a los muertos. Y cuando este hombre leproso oye que Jesús está cerca y que va bajando, no le importa su condición de lepra para acercarse, porque para los judíos en esa época era imposibilitado que los leprosos se acercaran a las multitudes o a las gentes sanas, porque podían contagiarlos. Tenían que los leprosos andar lejos, distantes, con ropas andrajosas, ropas rotas, y gritar: inmundo, inmundo, para que nadie se les acercara. Y si alguien quería darles un plato de comida o algo para que pudieran alimentarse, tenía que aventárselo de lejos para que no se contagiaran de la lepra. Pero este hombre tenía una oportunidad, era una oportunidad única. Descendía Jesús, descendía el poderoso, el que podía hacer un milagro en su vida. Entonces dice la palabra de Dios que este hombre leproso, en esto, cuando descendía Jesús con la multitud del monte, él se le acerca, el leproso se le acerca y se postra ante él. Se arrodilla, se postra, le pide misericordia a Dios. Gloria a Dios, porque Jesucristo es Dios hecho humano. Dice la palabra de Dios que llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Era el Hijo de Dios, Dios en forma humana, estaba ahí presente ante él y era la oportunidad y él se postra. Si Jesucristo no fuera Dios, no había dejado que se postrara ni lo adorara, pero se postra pidiendo misericordia, pidiendo compasión. No se postró ante un tronco de árbol, no se postró ante un yeso, se postró ante Jesucristo. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que diciendo: Señor. Para los judíos hay un solo Señor, un Señor, una fe, un bautismo, dice la Biblia en Efesios. Y dice la palabra en Deuteronomio 6:4: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este leproso sabía quién estaba ante él, era el Señor. Gloria a Dios. Y dice: si quieres. No está obligando a Jesús a sanarme. Sáname, tienes que sanarme porque me enfermaste, el por qué me hiciste, sino que le pide misericordia. Le dice: si quieres, puedes limpiarme. Gloria a Dios. Ni siquiera le pide que le sane, sino que le limpie, reconociendo el sacerdocio profético de Jesucristo, porque solamente los sacerdotes podían limpiar en cierta medida a aquellas personas que tenían lepra. Pero en ese momento el leproso tiene una revelación y ve algo profético, y por eso pide: si quieres, puedes limpiarme. Gloria al nombre del Señor. Y Jesús podía decirle: no, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, otro día. Hay muchas personas que están necesitando de mis milagros, tú ya vas a morir, sigue con tu enfermedad. Pero dice la palabra de Dios que Jesús extendió la mano y lo tocó. Si alguien sano tocaba a una persona con lepra, se contagiaba. Pero no sucedió en este caso así, porque era la mano de Jesús, el Todopoderoso,
tocando una vida enferma, y no fue el contagio de aquí del leproso hacia la sanidad o hacia la santidad de un Dios poderoso, sino lo contrario, el poder de Dios se transmitió y tocó, dice la Biblia, Jesús al leproso, y al instante la lepra desapareció de su cuerpo y su carne se vuelve como la carne de un niño. Gloria a Dios. Dice la Biblia, gloria al Señor, quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. La lepra, querido amigo, querida persona que nos ves, que nos escuchas, es